jóvenes, para que sigamos aclarando las cosas del Partido Conservador. Doctor Juan Diego Gómez, buenos días. ¿Ahí me está escuchando, senador? Sí, bueno, senador, ¿qué es lo que está pasando? Porque hace un instante escuchamos aquí al aspirante a la gobernación Carlos Mario Montoya diciendo que el presidente del partido, quien es su tío además, es un inepto y un marrullero, que es la demostración de esa política vieja de que quienes conseguían las cosas por intermedio de engaños y de mentiras. Yo no sé si usted estaba escuchando, pero lo que dijo nos dejó totalmente sorprendidos porque fueron palabras muy fuertes. Usted ha venido escuchando, ha venido conociendo los trinos del señor Carlos Mario Montoya. ¿Qué es lo que está sucediendo en el partido en Antioquia? Mire, Fernando, lo que ha sucedido en Antioquia es que existe la voluntad de los tres sectores del Partido Conservador de salir unidos en las próximas elecciones del mes de octubre, y así se ha planteado y se ha venido haciendo todo el tema. Yo no entiendo cuál es la dificultad del doctor Montoya con el directorio departamental. Lo que creo, y lo leo de esa manera, es que obedece a una estrategia de él, porque no hemos podido conocer cuáles son los hechos por los que se culpa, o se acusa o se critica de manera tan fuerte al presidente del directorio departamental, Pedro Aguilar. Lo que se ha circunscrito a decir el doctor Carlos Mario, una serie de especulaciones y una serie de frases ofensivas, incluso en trinos y en varios medios de comunicación, pero no hay una explicación concreta sobre cuál es la situación, salvo una carta que había enviado el doctor Carlos Mario Montoya diciendo que el 25 de marzo era la fecha que él consideraba debía existir un candidato por el Partido Conservador. Y en eso también hay que explicarle a los oyentes. Se trata de tomar una decisión que involucre todos los matices del Partido Conservador, pero que no vaya a dañar de ninguna manera la institucionalidad y que tenga que estar necesariamente dentro de los estatutos, dentro de los mecanismos que se tienen allí, que son exactamente pues los que se traen la consulta inicialmente, que a mi juicio era lo más sano y lo más tranquilo en un momento dado para evitar esta situación, pero el miedo de los precandidatos no lo permitió. Y quedan otros mecanismos que son la convención del partido, una posible encuesta o el consenso. Y también le quiero decir, la última reunión se realizó el jueves anterior a la Semana Santa en mi casa, y pues ese viernes siguiente los precandidatos se sentaron para ponerse de acuerdo y no pudieron avanzar en el tema. Hasta ahí vamos, en eso estamos, se tiene el diálogo, se tiene la comunicación, pero no ha habido ninguna situación de ahí pues distinta a lo que se haya puesto sobre la mesa y que se ha hablado públicamente. Nos dicen que el señor Montoya dice, aquí hay una dilación marrullera, que lo que quieren es hacer que de alguna manera tome fuerza otra campaña, se genera la suspicacia de su candidato César Eugenio Martínez, su tío en la presidencia del directorio, quieren enredar las cosas por ese lado, y él habla de eso, de una dilación, que lo único que quiere es opacar la posibilidad del señor Montoya para que sea el ganador del aval. No, yo lo que le tengo que decir, Luis Fernando, con claridad es que a nosotros nos da la garantía y nos da la posibilidad de llevar un candidato a la gobernación de Antioquia si tomamos una decisión que respete la institucionalidad y que respete los estatutos del partido. Aquí el dedo y la política antigua, que es lo que ha planteado en algún momento el doctor Montoya, es lo que nos hace daño precisamente. Y yo también se lo quiero decir directamente. Y lo que entiendo es que se obedece a una estrategia de la campaña del doctor Carlos Mario Montoya, la manera hostil como ha presentado esta situación, tratando de desprestigiar el directorio departamental. Le quiero decir que le hace muchísimo daño. Y aquí lo vivimos hace un año en las elecciones presidenciales con la candidata Marta Lucía Ramírez. Usted sabe cómo trató de mal a los congresistas, cómo trató de mal al directorio, cómo trató de mal la institucionalidad, y eso le funcionó, sacó una votación importante. Pero eso no lo podemos permitir hoy, y mucho menos en un precandidato que quiere ser gobernador de Antioquia. Cuando uno quiere ser gobernador por un partido, lo primero que tiene que hacer es acogerse a las decisiones institucionales del directorio departamental y a los estatutos del mismo. Y allí el doctor Montoya tiene una representación importante,
me ha venido acompañando el matiz de la doctora Lidia Marcela Osorio, quien ha estado participando en las conversaciones, y pues los jefes también, y el jefe también de la doctora Osorio, que ha estado allí en esas conversaciones, donde se han ido discutiendo de manera muy tranquila. Y yo sí le quiero decir, Luis Fernando, el doctor Carlos Mario puede ser muy importante, pero nosotros no vamos a poner en riesgo la unidad del Partido Conservador en Antioquia por golpear un candidato o por favorecer otro. Lo primero que vamos a hacer es salir unidos de manera institucional, de manera tranquila, y de ninguna manera podemos aceptar que se vaya a desprestigiar ni la persona del presidente del directorio departamental, ni mucho menos la institucionalidad del directorio, y hay que coger una decisión que se tome allí de manera tranquila, de manera abierta y de manera consensuada. De otra salida, pues lo que terminaríamos sería dando la razón a quienes critican de la manera de hacer la política y simplemente salir a acabar con el directorio departamental en las elecciones que nos vienen. Necesitamos la fuerza unida de todos los antioqueños, de todos los conservadores, para sacar las curvas que necesitamos en el consejo, en los consejos y asambleas, y en la gobernación y en las alcaldías de cada municipio, y por supuesto en la alcaldía de Medellín. Senador, ¿considera usted que una de las soluciones es la que plantea el representante de la Cámara, Nicolás Albeiro Echeverri, de utilizar su sede propia como sede del directorio departamental? ¿Por qué? No lo entiendo. Porque aquí se está argumentando que fue lo que dio a entender el señor Montoya, que hasta dijeron que cerraban la sede por falta de plata, pero que la intención que se tenía era dispersar la atención de los conservadores y así favorecer los intereses de ustedes y de su candidato. Para decir que no habría una convención por falta de plata. Claro, que no había cómo. Entonces dice, bueno, y si no hay con qué pagar la sede, ¿cómo piensan hacer una convención? Y tratan de enredar el cierre de la sede en eso que él califica de marrulla por parte del presidente del partido. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Si el directorio nacional, fíjese usted, el Partido Conservador en Antioquia, los antioqueños le aportamos al Partido Conservador el 20% del total de la votación. Por lo tanto, ese 20%, tanto de la reposición de votos como de la financiación que le hace el gobierno nacional, deberían ser recursos del directorio departamental de Antioquia. El directorio departamental de La Guajira tiene una sede propia, el directorio de Bogotá, muchísimos directorios a nivel nacional, y el directorio en Antioquia no tiene una sede propia, y cada mes hay que hacer fuerza para que envíen unos recursos. Lo que se estaba diciendo en ese momento era que se paraba por un día o por 2 días porque no habían llegado los recursos, y de manera inmediata giraron tanto los recursos del arriendo como todos los gastos logísticos que tiene esto. Sin embargo, hay salidas. Si la preocupación es esa, yo invito a los precandidatos a la gobernación y a los parlamentarios. Estuvimos buscando y estuvimos a punto de cerrar contrato en la vieja sede de Radio Super, allá en el barrio, el estadio, y iba a ser un pago que íbamos a hacer entre todos. Estuvimos avanzando en ese tema y al final no se pudo llegar a un acuerdo con los propietarios de ese sitio. Pero argumentar que una decisión administrativa es más rollo para dilatar, no créanme que no es eso, no hay que ser tan importante el doctor Montoya como para que sea objeto de una situación de estas. Y la invitación es más concreta, a él y al doctor Nicolás Albeiro Echeverri. Si hay acusaciones, que las hagan directamente, que les pedimos, o les exigimos mejor, que vean directamente, que las hagan y que no utilicen el nombre de una persona como Pedro Jiménez, que no tiene necesidad de poner su nombre y su prestigio de toda la vida para que lo vituperen y lo maltraten y lo calumnien como lo están haciendo en este momento. El señor Carlos Mario Montoya, que lo está escuchando, seguramente hace pronunciamientos en este momento en el Twitter a raíz de lo que usted está diciendo. ¿Qué se pronuncia en los trinos? Así es, Luis Fernando. El señor Montoya dice en este momento, haciendo mención directamente al senador Juan Diego Gómez, no es cierto que decisión de no hacer consulta fue de los precandidatos, fue tomada por los 3 senadores. Acepto las decisiones del directorio conservador en Antioquia, mas no las decisiones unilaterales de Pedro Jiménez. Y acaba de publicar un tercer trino donde dice: Juan Diego Gómez, quien no cumple las normas es el presidente del directorio del Partido Conservador en Antioquia. Estas deben ser tomadas por 2-3, dice ahí. No entiendo esa parte. Bueno, ya lo comprenderán ustedes. ¿Algún pronunciamiento, senador?
No, Luis Fernando, exactamente lo que yo le digo al doctor Montoya es que el escenario para tomar esas decisiones no es el Twitter, ni son las emisoras. Yo creo que este es un asunto que él, que tiene representación en el directorio departamental, ahí le viene avalando el matiz del municipio de Itagüí, en cabeza de la doctora Nidia Marcela Osorio, y ese es el camino para que pronuncie a través de esto. Yo creo que lo que está tratando de hacer, de desprestigiar el directorio departamental y el presidente del directorio, es una estrategia bien dirigida por algunos de sus asesores. Pero le quiero contar que lo único que hace es alejar la posibilidad de que tenga el aval, porque inmediatamente lo que va a generar es desasosiego, división y rupturas al interior del directorio. Yo sí tengo clarísimo esto. De mi parte, no va a haber ninguna posibilidad de dañar la unidad del partido para favorecer un candidato o perjudicar a otro candidato. La decisión la vamos a tomar al interior del directorio departamental de manera institucional y de manera estatutaria. Y tendrá que ser una decisión presentable, tanto ante el directorio nacional del partido como ante los militantes y seguidores del conservatismo, y creo que eso es lo que más bien le hace las campañas, sea en cabeza del doctor Carlos Mario Montoya, del doctor Eugenio Martínez y de los otros dos candidatos que existen ahí también en la palestra que están inscritos. Senador Juan Diego Gómez, un tema nacional para finalizar. Esta semana entra con carácter de urgencia la iniciativa del gobierno nacional que tiene que ver con acabar con la ley de garantías. ¿Le ve futuro? Sí, claro. Luis Fernando, es que si uno recuerda cuál es el origen de la ley de garantías, la ley de garantías aparece exactamente después de que se aprueba la reelección presidencial. Y se aprueba con el propósito de limitar en esa reelección el uso de los recursos públicos y en la institucionalidad del Estado para favorecer campañas políticas. Pero se presenta como una iniciativa. Recuerde usted una iniciativa que ha sido fallida más de 10 veces, que era la reelección de alcaldes y gobernadores. Con la ley de equilibrio de poderes, con la reforma constitucional, se cae la reelección de todos los funcionarios públicos en Colombia y por lo tanto ese mecanismo de la ley de garantías también pierde por lo menos su fundamento. Lo que creo es que la manera como se presentó y la manera como lo argumentó el presidente, no sé si fue inoportuna o si fue muy ligera como se planteó y fue malinterpretada por algunos ciudadanos y algunos sectores críticos del país que pusieron, digamos, como algunas observaciones al tema, pero si uno revisa el origen, el fundamento por el cual fue creada va a quedar sin efecto en los próximos días. Ese punto que usted toca es precisamente el que algunos opositores esgrimen. Dicen, claro, como al presidente no le pudo cumplir a los alcaldes y gobernadores con la reelección, ahora les va a dejar libre el presupuesto para que puedan poner sucesores. No, pero siempre ha existido así, o sea, tiene las decisiones que uno quiera. Pasaría lo mismo que con la ley 80, que tiene decretos reglamentarios y tiene modificaciones y tiene un montón de mecanismos en materia de contratación. Pero el fundamento constitucional por el cual fue creada la ley de garantías sí cae por su propio peso. Obviamente habrá que hacer el debate, habrá que escuchar juiciosamente esos argumentos a favor y en contra, pero a mi juicio creo que sí se pierde, digamos, el origen y la esencia por la que fue establecida la ley de garantías electorales. Senador Juan Diego Gómez, hombre, muy amable por su tiempo. Que Dios lo acompañe y que nosotros lo estaremos consultando.